Increíble revelación. Mi hija. Me amenazó con echarme a la calle si no era su sirvienta gratis. El eco de las palabras de Valentina resonó en la cabeza de Clara como un trueno. Si no eres mi sirvienta gratis, te echo de la casa. La lluvia azotaba las ventanas de su pequeño apartamento en La Condesa, un sonido melancólico que intensificaba su desconsuelo. A sus 40 años, nunca se imaginó enfrentarse a una batalla tan cruenta con su hija. Todo lo que había sacrificado, su carrera, sus sueños, su vida, parecía evaporarse en el aire cargado de tensión. ¿Acaso Valentina no comprendía el peso de esos años de esfuerzo, de renuncias? Se sentó en la mesa de la cocina, la misma que había sido testigo de innumerables cenas y charlas cálidas entre madre e hija. Clara se sentía como una extraña en su propia casa, atrapada en una tela de araña de reclamos y exigencias. Era una madre luchadora, sí, pero en ese momento se veía a sí misma como una sombra de lo que había sido. Desde el primer día que tuvo a Valentina, su única meta había sido brindarle un futuro brillante. Sin embargo, ahora el brillo de su hija se convertía en una punzada de desesperación. Los días se llenaban de reproches y exigencias. Valentina, ansiosa de independizarse, parecía haber olvidado el significado real de la palabra sacrificio. La cena favorita, el transporte a la universidad, incluso la ayuda con sus estudios, se habían vuelto obligaciones inapelables. Clara enfrentaba un dilema moral desgarrador. ¿Debía seguir complaciendo a su hija, aunque eso significara sacrificar su propia identidad? ¿O sería hora de hacerle ver que no estaba obligada a ser su sirvienta? Mientras la lluvia caía sin piedad, las dudas de Clara se arremolinaban en su mente. ¿Qué clase de madre era si no estaba dispuesta a luchar por su propio espacio, por sus propios sueños? Al mismo tiempo, el miedo a perder a Valentina se cernía como una sombra. Esa amenaza latente de ser echada de su propia casa la dejó paralizada por un instante. Los gritos apagados se volvieron ecos de sus miedos. ¿Acaso Valentina podría hacer algo así? ¿De verdad podía llegar a ignorar todo lo que su madre había hecho por ella? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Claramente debía hacer algo. La indecorosa falta de respeto estaba desbordando la paciencia de Clara. Se inscribió en un curso nocturno, sacando tiempo donde no había, en un intento de recuperar sus sueños académicos. Ya era hora de que Valentina viera que su madre era más que su asistente gratuita. Sin embargo, cada día que pasaba, la atmósfera se tornaba más pesada. Valentina parecía resistirse a aceptar que Clara podía tener otras aspiraciones. La tensión la devoraba. Esa noche, la tormenta arremetía con fuerza. Ambas se encontraron en la cocina, las palabras flotando en el aire a punto de estallar. Clara sintió el nudo en su estómago apretarse. La mirada desafiante de Valentina la retaba. «Soy más que tu asistente», le dijo con firmeza, su voz temblorosa por la carga de la emoción. Pero, ¿Valentina comprendería por qué todo lo que había vivido su madre importaba? La desesperación invadía el espacio entre ellas, y Clara miró a su hija con el corazón hecho trizas, consciente de que ahí, en ese cuarto oscuro, tal vez su relación nunca volvería a ser la misma. El futuro de ambas pendía de un hilo, mientras la tormenta afuera seguía su curso, ajena al duelo que se libraba en su hogar. El silencio que siguió a la declaración de Clara se volvió abrumador. Valentina la miró con una mezcla de incredulidad y desdén, como si estuviera ante una madre que no reconocía el sacrificio que ella había hecho por su familia.
Clara sintió que el aire se volvía espeso, con la carga emocional de una década de sacrificios pesando sobre sus hombros. Pero en ese instante de tensión, algo dentro de ella comenzó a despertar. Si no puedes respetar lo que he hecho por ti, entonces eso sí que es un problema, continuó Clara, aunque su voz temblaba. Este reproche era más una defensa que una afirmación. Ella sabía que había llegado la hora de confrontar la realidad. No podía permitir que Valentina dictara el tono de su vida. La decisión de inscribirse en el curso nocturno comenzó a parecerle no solo una opción, sino un imperativo. El siguiente día, tras aquella confrontación, Clara se embarcó en una rutina nueva y exigente. Se levantó más temprano que de costumbre para estudiar antes de que Valentina despertara. Lo que alguna vez fueron horas dedicadas a las responsabilidades del hogar se transformaron en un tiempo sagrado para su desarrollo personal. Cada momento de estudio la llenaba de energía, una chispa que había estado oculta en su interior durante años. Pasaba las noches leyendo, escribiendo y asistiendo a clases. Sin embargo, la atmósfera en casa se volvió aún más tensa. Valentina, al percibir el cambio, arremetía con críticas más punzantes, recordándole a Clara que su papel era aquel de madre, no de estudiante. La joven parecía no entender que su madre también era un individuo con sueños y aspiraciones. Clara superó sus dudas iniciales y decidió que debía compartir al menos una parte de su nuevo propósito con su hija. «Valentina, estoy haciendo esto por mí, pero también por nosotras», le dijo una noche, en un intento sincero de conectar con ella. «Quiero que veas que una madre puede ser más que solo un ser que se sacrifica por su hija. Estoy luchando por encontrarme a mí misma de nuevo». Pero Valentina solo escudriñó su rostro. Su incredulidad la mantenía a la defensiva. «Te estás olvidando de lo que realmente importa. Necesito tu apoyo, no tus excusas». Clara sintió como si un balde de agua fría la sorprendiera. ¿Acaso su hija había cerrado completamente la puerta a cualquier entendimiento? Conforme transcurrieron las semanas, Clara se dio cuenta de que su desarrollo personal no solo eran nuevas habilidades y conocimiento, sino también la capacidad de no ceder al miedo. Se percató de que su verdadero desafío no era solo mantener la calma en casa, sino también demostrar a Valentina que el valor y la dedicación podían llevar a una vida de realización personal. Sin embargo, a un nivel más profundo, Clara comenzó a cuestionar sus propias decisiones. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? La tormenta emocional entre ambas se intensificó, y una mañana Clara sintió que tenía que actuar. Con determinación, decidió llevar su trabajo de formación un paso más allá. Comenzó a aplicar para nuevas oportunidades laborales que le permitieran un crecimiento profesional, una decisión que podría alterar las dinámicas en su hogar. La idea de ser económicamente independiente la llenaba de esperanza, pero también de un temor palpable. ¿Cómo reaccionaría Valentina al ver que su madre empezaba a destacar y a reclamar su espacio? Esa noche, mientras revisaba su currículum y cartas de presentación, su mente estaba en ebullición. ¿Estaba lista para todo lo que eso podría significar? Al terminar, el sonido del timbre la sacó de su ensimismamiento. Clara se levantó, sintiendo el corazón latir aceleradamente. ¿Quién podía ser a esas horas? Al abrir la puerta encontró a Valentina, visiblemente alterada y con los ojos llenos de lágrimas. Clara sintió que el aire se cortaba. El momento decisivo que había estado esperando había llegado, pero no de la manera que había imaginado. «Necesitamos hablar», dijo Valentina de manera abrupta. Clara sabía que boca a boca había un abismo por cruzar, un instante en el que su historia podría cambiar para siempre. ¿Tendría el valor para enfrentarlo? Clara sintió que las palabras de Valentina flotaban en el aire, pesadas y cargadas de tensión. Ella había esperado este momento de confrontación, pero no de esta forma. La vulnerabilidad de su hija, expuesta en una tormenta de emociones, la paralizó. ¿Quién habría imaginado que las lágrimas aún podrían ser un arma tan afilada? «Si no puedo contar contigo para que te ocupes de las cosas aquí», continuó Valentina, «entonces no tienes ningún lugar en mi vida. No voy a seguir con esto.
puedo arreglármelas sola. Esa amenaza resonó en el corazón de Clara como un eco. La lucha interna se intensificó al darse cuenta de que Valentina no solo cuestionaba su nueva independencia, sino que le estaba negando la oportunidad de mejorar como madre y como mujer. Clara tragó saliva, su pecho apretado por la angustia y la determinación al mismo tiempo. No podía dejar que el miedo dictara sus decisiones. Aunque pienses que esto es una traición, estoy haciendo esto para ser una mejor madre, replicó Clara, intentando reforzar el mensaje. Necesito crecer por mí misma, así también puedo apoyarte mejor. Valentina, sin embargo, cerró su corazón con un gesto de desdén. Clara reconoció la soledad y desamparo que sentía, y a medida que las palabras se acumulaban en su boca, optó por la honestidad. Esa elección la llevó a una reflexión importante sobre sus prioridades. ¿Qué significaba ser una madre? ¿Era un sacrificio constante o podía haber espacio para el desarrollo personal? La verdad la golpeó con fuerza. Era hora de actuar, de tomar las decisiones que ella sabía que eran necesarias, no solo por sí misma, sino por Valentina también. Las siguientes semanas marcaron un punto de inflexión. Clara se sumergió en su educación, logrando un equilibrio entre sus estudios y las responsabilidades hacia el hogar. Cada pequeño éxito académico fue un ladrillo en su autoestima. Las noches de desvelo se convirtieron en bálsamo para su espíritu. Sin embargo, la relación con Valentina continuaba siendo un campo de batalla emocional. Un día, durante una clase, una idea brillante golpeó su mente. Decidió aplicar su conocimiento en el mundo laboral. Había un concurso de empresas locales que buscaba soluciones innovadoras, y Clara vio allí la oportunidad de brillar. Pasó horas desarrollando su propuesta, inspirada no solo por su deseo de demostrar su valía, sino también por el anhelo de mostrarle a Valentina que era posible transformar la vida a través de la dedicación. Cuando el día de la presentación llegaba, la ansiedad palpable la siguió hasta el salón. Sin embargo, el momento de la verdad llegó y las palabras fluyeron sin esfuerzo, alimentadas por su pasión y conocimiento. Clara no solo presentó su proyecto, se presentó a sí misma. El impacto fue inmediato y las reacciones del jurado la llenaron de orgullo. Al regresar a casa, su corazón vibraba de euforia. Pero ahí estaba Valentina, como siempre, esperando su regreso y, con cada mirada, Clara podía sentir que los viejos resentimientos se acumulaban entre ellas. La conciencia de que el verdadero desafío no acababa de ser superado emergió en su mente. ¿Cómo te fue?, preguntó Valentina, con una mezcla de desinterés y curiosidad. Ganamos el primer premio, dijo Clara, casi sin aliento, pero la respuesta de su hija fue un silencio que lo decía todo. Clara sabía que había un camino que recorrer, no solo hacia su propia realización, sino también para comprender el corazón herido y resistente de Valentina. La urgente necesidad de un diálogo donde las emociones no fueran escudo, sino puentes, estaba al borde. A medida que la tensión crecía entre ambas, una pregunta flotaba en el aire. ¿Podría Clara realmente ganar la confianza de Valentina sin sacrificar su propio camino? Con esta incertidumbre, el futuro se tornó más incierto que nunca, pero el deseo de encontrar la luz en la oscuridad era más fuerte. Justo en ese momento, el sonido de un mensaje en su teléfono la sobresaltó. La convocatoria para un puesto que había permanecido oculto entre sus sueños estaba allí. ¿Era eso lo que necesitaba para demostrar a Valentina el verdadero sentido del sacrificio y la dedicación? Su corazón se aceleró y Clara se vio ante un nuevo umbral en el que cada decisión contaría más que nunca. La luz del día se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación con un cálido resplandor. Clara se sentó en la cama, con el teléfono aún en manos, el mensaje parpadeando ante sus ojos como un faro estimulante en medio de la confusión. La oferta de trabajo parecía la oportunidad perfecta para demostrar su valía, un paso más hacia el futuro que tanto anhelaba. Pero, en el fondo, la incertidumbre persistía. ¿Realmente estaba lista para este nuevo desafío?
Recordó las noches en que había dedicado horas a la construcción de su proyecto, cuando el miedo a fallar había palpitado en su pecho. Esa sensación, mezclada con la carga de las expectativas de Valentina, la hacía dudar. La lucha entre su deseo de avanzar y el temor al rechazo se convirtió en una batalla interna. ¿Podría ella ser la madre que necesitaba Valentina y al mismo tiempo perseguir su propio camino? La decisión no era fácil. Se puso de pie y vagó por la casa. Las tareas domésticas esperaban, pero en su mente había algo más urgente: sus propios sueños. Sopesó las opciones, ignorando el ruido de la lavadora y los platos sin lavar. Esa mañana, sus aspiraciones se sintieron más importantes que nunca. Era hora de priorizarse a sí misma por primera vez en años. Mientras Clara se preparaba, los recuerdos de la presentación se agolpaban en su mente. La adrenalina de haber destacado, la satisfacción de que su conocimiento había sido escuchado y valorado. Esos momentos eran su combustible. Aún así, la estruendosa voz de Valentina, desprovista de comprensión, resonaba en su conciencia. ¿Acaso no había hecho lo suficiente? ¿De verdad había arriesgado todo por un sueño egoísta? Con cada paso que daba, Clara intentaba desplazar esa voz interna. Sus compañeros en el concurso la habían animado, resaltando su capacidad de innovar. «Si lograste esto, Clara, puedes hacer mucho más», habían dicho. Esas afirmaciones aún reverberaban en su mente, llevándola a considerar nuevamente la oferta laboral. Llamar a la empresa era un acto de valentía que podía cambiar su trayectoria y, tal vez, también la de Valentina. Pero en el fondo de su mente, otra preocupación acechaba. La animosidad entre madre e hija crecía. ¿Podría su éxito profesional ser visto como una traición más, como ya lo habían sido sus estudios? La idea de que Valentina pudiera interpretarlo como un desdén hacia ella la atormentaba. Sin embargo, el deseo por forjar su destino era más potente que la aprehensión. Determined, Clara se acercó al teléfono. La llamada a la empresa resonó en su interior como un canto a la libertad. Mientras el teléfono sonaba, recordó que el verdadero reto no era obtener el trabajo, sino equilibrar su vida personal con su crecimiento profesional. Quería que Valentina viera en su triunfo una historia de superación, no de desamparo. Finalmente, una voz suave, pero firme, contestó al otro lado de la línea. Clara explicaba su interés por el puesto. Cada palabra salía con sincera convicción. Era su momento, y lo sabía. La esperanza renacía. El diálogo se volvió más vivo, y al finalizar, la promesa de una entrevista floreció en su mente. Agradecida, colgó el teléfono, y de repente todo cobraba un sentido nuevo, un sentido de propósito trastocado por la incertidumbre que envolvía su relación con Valentina. El aire de la habitación parecía fresco, como si cada decisión permitiera que la oxigenación de su vida personal la impulsara a crecer. Cuando salió de su ensimismamiento, se dio cuenta de que la tarde se había escurrido. Una chispa de determinación iluminó sus ojos, y aunque la incertidumbre sobre el futuro con Valentina persistía, Clara sabía que la vida, su vida, estaba cambiando drásticamente. Las horas hasta el momento de la entrevista parecieron un torbellino, y con cada preparación la emoción iba en aumento. Sin embargo, a la vuelta de la esquina, sabía que yacía el verdadero examen, la reacción de Valentina. La posibilidad de una nueva ruptura o reconciliación dependía del curso que tomara Clara ahora. Mientras miraba por la ventana, un nuevo mensaje la sacudió. Necesitamos hablar. Las palabras de Valentina eran como un eco ominoso. Estaba lista para enfrentar no solo un nuevo empleo, sino también la tormenta emocional que se avecinaba. La ansiedad comenzaba a mezclarse con la anticipación. La batalla personal estaba lejos de terminar, y Clara comprendió que este era solo el principio de una lucha en la que su identidad y su futuro se entrelazaban irremediablemente. La pregunta pendía en el aire. ¿Podría salir victoriosa no solo en su carrera, sino en la compleja relación con su hija? La respuesta se acercaba, y con ella la posibilidad de una verdad inquebrantable.
Clara se sacudió los intensos pensamientos mientras revisaba sus notas para la entrevista. La emoción que antes la impulsaba se desvanecía y una sensación de ahogo comenzaba a apoderarse de ella. A su alrededor, los objetos familiares perdían su significado. La lengua del miedo comenzaba a deslizarse por sus pensamientos. Un relámpago de duda brilló en su mente. ¿Realmente podía combinar todo esto? Se sentó en la mesa de la cocina, respirando hondo para calmar su nerviosismo. La oferta de trabajo, antes un baluarte de esperanza, ahora parecía una carga abrumadora. La carrera profesional y su papel como madre estaban chocando violentamente, y esa tempestad interna resonaba en las paredes del hogar, que de alguna manera había dejado de sentirse acogedor. Valentina había sido el centro de su vida durante tantos años, y la idea de priorizar sus sueños comenzaba a enredarse con la culpa. Clara sabía que la inseguridad de su hija era profunda, alimentada por la ausencia de estabilidad y la percepción de que su madre había estado ausente durante su crecimiento. Las imágenes de cada pelea, cada lágrima compartida por ellas, emergían en su mente como un torbellino feroz. Había una voz dentro de ella que cuestionaba su valor. Si no puedes ser la madre que necesita, ¿de qué sirve tener éxito en tu carrera? Se repetía como un mantra tortuoso. Pero Clara también sabía que Valentina tenía un lado admirable. La fuerza que había desarrollado la había llevado a querer ser independiente, lo que hacía que la visión de una madre enfocada en su carrera no fuera el peor ejemplo. Se levantó y comenzó a preparar el almuerzo. Mientras cortaba los ingredientes, su mente vagaba, imaginando lo que diría Valentina. Lo que su hija pudiera pensar sobre su elección profesional podría cambiar el rumbo de su relación. ¿Quería que su madre se convirtiera en una figura distante, un mero símbolo de éxito? ¿O, por el contrario, la disfrutaría como modelo a seguir, capaz de mostrarle el valor de seguir los propios sueños? Con determinación, Clara decidió confrontar a Valentina. La angustia que sentía debía dar paso a la claridad. De un momento a otro, la puerta se abrió de golpe y Valentina entró, su rostro marcando una mezcla de frustración y tristeza. Clara sintió que la energía en la habitación cambiaba drásticamente. «Necesitamos hablar, mamá», dijo Valentina con un tono grave. Clara hizo una pausa. Sabía que esta conversación podía definir el futuro de ambas. Una reta a un diálogo sincero, pero también una oportunidad para que ambas se entendieran. Sin embargo, la presión de la inminente entrevista y las expectativas que se cernían sobre ella pesaban como plomo. «Antes que nada, quiero que sepas que estoy considerando una nueva oferta de trabajo. Es muy importante para mí», explicó Clara, midiendo sus palabras, esperando no detonar una reacción negativa inmediata. Valentina endureció la mirada. «¿Y eso qué significa para nosotras?», inquirió, su voz desbordando carga emocional. «¿Vas a olvidarte de mí una vez más? Siempre piensas en lo que es mejor para ti y no para nosotras, como si solo fueras una madre a tiempo parcial». Clara sintió un puñetazo en el estómago. Cada frase de Valentina era un golpe que despertaba antiguos remordimientos. «Eso no es cierto, Valentina. He estado luchando por nosotras y por un futuro mejor. Quiero que veas que seguir mis sueños no significa que me aleje de ti». Las palabras apenas comenzaron a tomar forma, pero el miedo a no ser entendida comenzó a desbordarse de su interior. «Lo que quiero es ser un modelo para ti, que sepas que puedes perseguir lo que amas. Pero no puedo hacerlo si no me apoyas», continuó, su voz temblando. A lo lejos, el reloj marcaba el tiempo remanente para su entrevista. Clara se dio cuenta de que no podía enfrentar la inminente responsabilidad laboral sin abordar la tormenta familiar. La ansiedad de la entrevista se volvió insignificante en comparación con la necesidad de salvar su relación con Valentina. La mirada de su hija despejó por un momento los miedos que embargaban a Clara, pero esa luz se apagó rápidamente. Valentina la miró con un sentido de desafío, y Clara entendió que la verdadera confrontación no solo sería con las expectativas externas, sino también con su propia vulnerabilidad.
¿Estaba realmente preparada para mostrar su verdadero yo? ¿Y qué tan cómoda estaba Valentina con esa trinidad? Afuera, el cielo gris amenazaba con tormenta. Era un reflejo preciso de la batalla que se libraba en el interior. Clara sabía que lo que estaba en juego superaba la búsqueda de un trabajo. Era la construcción de una nueva relación, un camino compartido, y aún sin un mapa claro, las decisiones que estaba tomando la llevarían a algo tangible, tal vez, incluso a una transformación esperada. El peso del próximo paso se colocó sobre Clara. La conversación con Valentina requeriría toda su fuerza y sinceridad. En aquel instante crucial, comprendió que no solo debía luchar por su independencia profesional, sino también por el encuadre de su identidad como madre de una hija que estaba profundamente a su lado. El momento era crítico, y las palabras se estaban gestando en su voz. La tormenta no solo estaba afuera, estaba dentro de ella. Entonces, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para sanar esa relación rota? Las respuestas se enfocarían en las decisiones que tomaría, y cada elección tendría un efecto en cadena. Pero la pregunta más importante seguía siendo: ¿podría aguantar el peso de su propia verdad en ese proceso de sanación? La siguiente decisión iba a marcar, indudablemente, un nuevo capítulo en sus vidas, y el futuro comenzaba a perfilarse desde la oscura incerteza hacia la claridad esperanzadora. Clara inhaló profundamente antes de continuar la conversación. La ansiedad que había estado acumulando en su pecho se convirtió en combustible para enfrentar a Valentina. Sabía que no podía permitir que sus inseguridades la sumergieran en el silencio. «Valentina, creo que necesitas escucharme con atención», dijo Clara, su voz temblando de emoción contenida. Valentina, sin embargo, no cedía. «Siempre prometes cambiar, pero terminas haciendo lo que te da la gana», replicó, con una frustración que se sentía palpable en el aire. La presión creció en la habitación. Cada palabra de su hija resonaba en los rincones más oscuros de la mente de Clara, recordándole los momentos en que había fallado. «Te he fallado, lo sé», dijo Clara, sincerándose. «Pero quiero que comprendas que esto no se trata solo de mí, sino de nuestras vidas. Estoy luchando por un futuro distinto, por una vida mejor para ambas». La sinceridad de su voz parecía trazarse en el aire denso, buscando romper la barrera entre ellas. «¿Qué futuro es ese si no estás aquí?», cuestionó Valentina, dejando caer sus palabras como piedras a los pies de su madre. ¿Acaso el éxito tiene que ver solo con el trabajo? ¿No hay valor en ser la mamá que estaba siempre a mi lado? Clara sintió que, en ese instante, su corazón se partía. La verdad de las palabras de Valentina atravesó su mente. «Eso es lo que temo, Valentina», admitió Clara, con una fragilidad que la sorprendió. «Temo que esta búsqueda de éxito no me lleve a ser la madre que tú necesitas. ¿Qué pasará si me eligen? Sería un gran paso y a la vez una distancia preocupante entre nosotras». La conversación se tornó más seria y el ambiente tenso. Valentina cruzó los brazos, mostrando una muralla de defensa. «No quiero que te alejes más. Ya he sufrido lo suficiente por tu ausencia. ¿Crees que lograrás ese trabajo y todo volverá a ser normal? No lo creo. Esto no es sobre escaparme, Valentina. Estoy buscando cómo ser más fuerte, no solo para mí, sino para nosotras», Clara le explicó, su voz ahora firme. «Tuve que lidiar sola en muchas ocasiones y quiero que sepas que es posible avanzar y seguir siendo una madre presente. No eres una carga para mí. Eres mi razón de levantarme cada día». El silencio envolvió la habitación tras estas palabras. Clara sintió un cambio en la energía, una pequeña chispa de comunicación que parecía emerger entre ellas, pero el temor de Valentina continuaba como un rayo oscuro. Clara entendió que el miedo que sentía su hija se tejía con la inseguridad de ser menospreciada. «Vas a dejarme sola cuando consigas tu trabajo, lo sé, por eso te niegas a ser una verdadera madre. ¿Qué si no me apoyas? ¿Y si me quedas mal? Esa es la verdad». La mirada de Valentina se aferraba a toda la historia que habían forjado juntas. «Eso no sucederá», prometió Clara, sintiendo la carga de cada palabra. «Lo que quiero es crear un nuevo modelo,
una oportunidad para que ambas podamos ser mejores en lo que hacemos. Tienes todo el derecho de exigir que te escuche, cosa que haré, pero debes permitirme este espacio para crecer también. Valentina arqueó una ceja, midiendo la sinceridad de su madre. Está bien, pero me vas a demostrar que no solo hablas. Si en verdad me quieres a tu lado, entonces necesito resultados, mamá. Clara sintió que la presión de la elección comenzaba a hacer eco en su interior. No podía dejar que esa resolución quedara como una simple promesa. Tenía que rendir cuentas, tenía que dar pasos que reflejaran sus intenciones. Entiendo, Valentina. Es un trato, dijo Clara, sintiendo la responsabilidad y el amor enredados en sus palabras. Ahora, no solo debía lidiar con la inminente entrevista, sino también vivir en acciones diarias lo que acababa de prometer. Era un reto monumental. La balanza que se movía entre su carrera y el vínculo con su hija podía cambiar en cualquier momento. Mientras Valentina salió de la habitación, sintió un torbellino de emociones. La incertidumbre de su futuro profesional ahora se entrelazaba inevitablemente con su vida familiar. Por primera vez, Clara comenzó a pensar en el sólido camino que quería construir y cómo, tal vez, podría volverse un pilar de apoyo para su hija, en lugar de una sombra distante. El tiempo apremiaba. La presión que antes la había asfixiado ahora se transformaba en un reto al que quería enfrentarse. Pero aún había una pregunta relevante en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por el cambio? Ahora había una multitud de expectativas apiladas sobre sus hombros, y con la nube de la entrevista a punto de estallar sobre ella, parecía que su lucha apenas comenzaba. Pensando en su valentía y el futuro que deseaba construir, Clara sabía que la clave estaba en su autenticidad. Con su mente llena de nuevas estrategias y su corazón decidido a reescribir el guión familiar, se preparó para impulsar su vida profesional y personal juntos. Sin embargo, en el fondo, una idea la atormentaba. ¿Estaba realmente lista para enfrentar y cumplir esas expectativas y a quién se encontraría en esta nueva etapa? Cada paso abierto requería inteligencia emocional, y su próxima decisión podría definir no solo su carrera, sino también la esencia de la relación con Valentina. El momento culminante estaba al caer. Cada jornada traía consigo una nueva prueba que podría reconfigurar su vida de formas inesperadas. Clara se sacudió suavemente de sus pensamientos y decidió que no podía permitirse perder el rumbo en medio de la tormenta. Había hecho esa promesa a Valentina, y con cada latido de su corazón creía más en su capacidad para cumplirla. Lo primero que debía hacer era reconfigurar su enfoque, convertir la ansiedad en acción. Con la entrevista al acecho, Clara decidió que era hora de estructurar su día. Establecer un horario bien definido le gustaría más que improvisar. Así podría demostrar a Valentina que podía ser responsable con su tiempo, y que también podría ser la madre presente que había prometido ser. Hizo una lista de tareas, cada una más ambiciosa que la anterior: preparación para la reunión, tiempo de estudio, momentos de calidad con Valentina. Mientras escribía, reflexionó sobre lo que realmente significaba hacer un cambio. No se trataba solo de obtener un empleo, era la capacidad de mostrarle a su hija que los sueños se pueden alcanzar sin sacrificar lo más importante: su conexión. Pero, ¿estaba preparada para enfrentar las distracciones, la presión y sobre todo el miedo a fracasar nuevamente? La tarde transcurrió en un constante vaivén de emociones. Clara sentía que cada hora que pasaba la acercaba más a su entrevista, pero también intensificaba la presión sobre sus hombros. Las palabras de Valentina retumbaban en su mente: necesito resultados. Eso significaba que debía demostrar, no solo hablar. Ese mismo día, se dirigió a un café local donde llevarían a cabo la entrevista. Al entrar, su corazón palpitaba aceleradamente. La estructura del lugar la reconfortó un poco: mesas organizadas, personas charlando, una atmósfera de propósito. La recelosa mirada de un par de mujeres en la esquina la hizo dudar, pero sabía que dejarse afectar no era una opción. Su mente se aferraba a los planes que había trazado.
Mientras esperaba, Clara aprovechó para reflexionar. Sabía que su pasado no la definiría. Era madre y profesional, pero tenía que encontrar un equilibrio que le otorgara paz mental. El rayo de esperanza que la iluminaba venía de sus propios deseos de cambiar y crecer, no solo por ella, sino por Valentina. La voz de la entrevistadora la sacó de sus pensamientos. Clara, bienvenida. Estamos emocionados de conocerte. Al escuchar su nombre, una ola de determinación la envolvió. Era más que una prueba. Era una oportunidad para demostrar a su hija que el cambio es posible con esfuerzo y dedicación. A medida que la conversación avanzaba, Clara se notó más tranquila de lo esperado. Sus respuestas eran sinceras, evidenciando su experiencia y filosofía. Aquí, en este espacio, podía mostrar su verdadero yo. Sin embargo, en su mente, mantenía la promesa habitual con Valentina. Debía seguir mostrando resultados, y eso le exigía claridad en su propósito personal. Los pensamientos fluyeron ágilmente, elaborando cada respuesta con conexión emocional y profesionalismo. Pero al final de la entrevista, Clara sintió que había más en juego de lo que había anticipado. No era solo un trabajo, era su camino para demostrarle a su hija que se podía construir una vida plena, llena de amor y estabilidad. Los siguientes días se convirtieron en un ciclo de alerta constante. Clara utilizó cada momento libre para involucrarse con Valentina, pero al mismo tiempo debía prepararse para el inminente desenlace de la entrevista. Se dispuso a hablar con Valentina sobre lo que significaba ser verdaderamente exitoso en sus ojos. Quería saber más sobre las expectativas de su hija para poder apoyarlas. Sin embargo, cada conversación parecía generar más tensión. Una noche, cuando Valentina regresó de la escuela, Clara le planteó una pregunta que no pudo evitar. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si yo no fuera solo tu madre, sino también alguien que inspira? La respuesta, sin embargo, la dejó atónita. No quiero que seas un modelo, mamá. Solo quiero que estés aquí, dijo Valentina sin vacilar. Las palabras llegaron como un puñetazo, llevándola a la raíz del conflicto. Esa noche, el peso emocional del futuro la asfixiaba nuevamente. Había tanto en juego que incluso la idea de conseguir el empleo no podía compararse con la posibilidad de perder el hilo entre madre e hija. Mientras luchaba con esos pensamientos, no podía evitar cuestionarse si el éxito profesional realmente valdría la pena si afectaba su relación más valiosa. Clara se dio cuenta de que debía afrontar la situación con decisión y a la vez abrirse al verdadero deseo de Valentina. Si no lograba reconocer sus necesidades, se arriesgaba a fallar en la mayor responsabilidad de su vida. Con el corazón apesadumbrado y la mente decidida, Clara sabía que el tiempo apremiaba y que cada intercambio con Valentina debía ser significativo. La promesa de cambiar y adaptarse se volvería su mayor desafío. A medida que se acercaba la respuesta de la entrevista, la pregunta crucial era: ¿cómo se reconciliarían el éxito y la intimidad que tanto anhelaban? Era obvio que el próximo paso significaba tomar decisiones que alterarían la vida de ambas. Pero una pregunta permanecía. ¿Estaba Clara dispuesta a desafiar sus propios límites para asegurarse de que ni su carrera ni su papel como madre se viesen comprometidos? Clara pasó la mañana sumergida en la confusión. Las palabras de Valentina resonaban en su mente como un eco ensordecedor, generando un caos interno que podía sentir en cada fibra de su ser. La idea de tener que elegir entre sus aspiraciones profesionales y su papel como madre era abrumadora y casi paralizante. La incertidumbre la instaba a dividir su tiempo entre las actividades que planeó y las que realmente requería su hija. Pero había algo que no podía ignorar: la voz interior que le decía que debía abordar esta situación con sinceridad. Al mediodía, decidió que era momento de tener una conversación directa con Valentina. Mientras ambas compartían un almuerzo improvisado, el ambiente estaba cargado de energía, casi palpitable. Clara sintió cómo el nudo en su estómago aumentaba. Necesitaba abordar la situación sin distracciones, por lo que eligió comenzar de la manera que menos esperaba, simplemente preguntando: «Valen, ¿realmente sientes que no estoy aquí para ti?», inició, queriendo abrir un canal de comunicación sin filtros.
La mirada de Valentina se tornó seria. Es que, mamá, a veces pareces más enfocada en el trabajo que en nosotros. Quiero que sepas que eso me asusta, respondió, su honestidad desnudando las inseguridades que Clara había tratado de ignorar. Las palabras de Valentina la golpearon con fuerza. No solo había una incertidumbre en el aire, había un dolor real. Clara se dio cuenta de que, si quería lograr un equilibrio, necesitaba validar los sentimientos de su hija antes de seguir adelante con sus propios planes. Entiendo que te sientas así. He estado tratando de seguir mis sueños y puede que haya fallado en mostrarte que eres igualmente importante. Prometo que lo resolveré, aseguró Clara, sintiendo que esta promesa era el primer paso hacia un cambio verdadero. Era una oportunidad no solo para rectificar, sino también para ser una modelo de resiliencia. Las palabras de Clara parecieron calmar a Valentina, pero el desafío permanecía. ¿Cómo se concretaría ese cambio? Reflexionando, comprendió que ahora tenía la responsabilidad de establecer límites en su propia vida, para así poder crear un ambiente más saludable para ambas. Durante la semana siguiente, Clara se enfocó en implementar un nuevo régimen. Revitalizó su horario, dedicando horas específicas a estudiar y a trabajar, pero también asignó momentos prioritarios para compartir con Valentina. Era imperativo que estas interacciones fuesen significativas, llenas de propósito y conexión. Un sábado, planeó una tarde de arte en casa. Mientras pintaban y reían, Clara captó un gesto crucial de Valentina. Una sonrisa genuina, como si el peso se hubiera levantado. En esos momentos, Clara reflexionó sobre lo que realmente significaba ser madre. Se trataba de brindar amor y apoyo incondicional, pero también de mostrarle a Valentina que los sueños valen la pena, que perseguirlos no significa abandonar aquello que amas. Con cada conversación, Clara cultivaba la autoconfianza de su hija, enseñándole que los fracasos son parte del proceso, no el final. Pero, por otro lado, también comenzaba a preguntarse si esta nueva estrategia estaba realmente funcionando. Las dudas la acosaban de nuevo. ¿Acaso estaba realmente logrando el delicado equilibrio que tanto anhelaba? Mientras Clara revisaba sus notas para una nueva entrevista, sintió un rayo de determinación cruzar su mente. Había transitado un camino hacia la autorreflexión que no solo tenía el potencial de mejorar su situación laboral, sino que también podría fortalecer la relación con su hija. Sin embargo, a medida que más se acercaba al éxito, también más temía caer en la trampa de la autopresión y perder lo que había construido. Estaba claro que una nueva revelación aguardaba en el horizonte. En medio de su progreso, Clara estaba a punto de descubrir que las decisiones que había tomado tenían repercusiones más profundas de lo que jamás imaginó. La pregunta que resonaba en su mente se volvía más inquietante. ¿Podría realmente mantener el rumbo? ¿O las viejas patrones de autocrítica amenazaban con desplazar todo lo que había estado trabajando? Mientras Clara se sumía en esta vorágine de pensamientos, el teléfono vibró y un mensaje la sacó de su introspección. Era una notificación de la empresa para la que había entrevistado, y con el pulso acelerado, supo que el momento de la verdad había llegado. Clara leyó el mensaje varias veces, sintiendo cómo la ansiedad invadía su ser. La notificación provenía del director de Recursos Humanos, anunciando que quería discutir un posible puesto dentro de la empresa. En los días previos, había afinado su currículum y ensayado posibles respuestas, pero ahora, la realidad del encuentro se volvía aterradoramente tangible. Era el momento que había estado anhelando, pero también el más temido. Mientras trataba de calmar su respiración, su mente se desvió hacia Valentina. Sus palabras antes resonaban como un recordatorio constante de que su papel como madre debía coexistir con sus deseos de crecimiento personal. En ese instante, la presión la llevó a cuestionar lo que realmente significaba tener éxito. ¿Era solo alcanzar un puesto que admiraba, o también incluir a su hija en su viaje sin que se sintiera relegada? Las horas pasaron y Clara tuvo tiempo para reflexionar. Decidió que, sin importar lo que sucediera en la reunión, no permitiría que la ansiedad ni las expectativas ajenas dictaran su felicidad.
Se sentó en su escritorio y empezó a preparar una declaración para el encuentro, reforzando la idea de que su valor no solo radicaba en una oferta de trabajo. En la mañana de la reunión, un frío sudor le recorrió la espalda cuando se presentó a la oficina del director. Sin embargo, la sala a la que entró irradiaba un ambiente profesional que la envolvió como un cálido abrazo. A medida que oteaba la habitación, notó que no era solo un espacio físico, sino un símbolo de oportunidades, un punto de partida que podría transformar su carrera. Sin embargo, la energía no era del todo positiva. Se preguntaba cómo, si lograba el puesto, podría organizar sus responsabilidades familiares y su nuevo trabajo. La conversación comenzó de manera cordial, pero pronto el director profundizó en las expectativas del cargo. A medida que hablaban de proyectos y objetivos, Clara sintió que su visión se ampliaba. Podía proyectarse a sí misma en diferentes roles, en situaciones que antes parecían fuera de su alcance. Pero, a medida que el diálogo avanzaba, también comenzaron a surgir las dudas. ¿Era suficiente su experiencia? ¿Y si le ofrecían el trabajo, pero ella no podía cumplir las expectativas? Al regresar a casa, se encontró con Valentina en la sala de estar, sus ojos curiosos, esperanzados. Clara se sentó a su lado y, en un intento por compartir, le relató un poco sobre la reunión, su voz temblando suavemente. «Me ofrecieron el trabajo, Valen, y eso es emocionante, pero también aterrador», confesó. Valentina, cuya percepción era aguda, la miró con seriedad. «¿Esto significa que estarás fuera todo el día? Porque si es así, tal vez deberíamos hablar sobre lo que significa eso para nosotras», expresó, mostrándose muy consciente de la posibilidad de que sus miedos volvieran. Aquel comentario la llevó a reflexionar. Se dio cuenta de que, aunque no deseaba que la culpa la abrumara, el impacto que el nuevo trabajo tendría en la rutina familiar era real y debía ser considerado. Tenía que hacer algo más que comunicarse con su hija. Necesitaba integrar su vida como madre con su ambición profesional de una manera que ambas se sintieran valoradas. Entonces, Clara decidió que no podía esperar más. «Tienes razón, Valen. Necesitamos encontrar un esquema que funcione para las dos. Haremos una lista de lo que quieres hacer y también de cómo puedo lograr mis metas. No teneré que elegir entre una cosa y otra, sino que trabajaremos juntas», propuso con determinación. Valentina asintió, su expresión de comprensión mezclada con un brillo de esperanza. Juntas empezarían a construir un camino integrador, y Clara sintió por primera vez que, tal vez, podría superar el desafío. Pero en medio de su realización, un mensaje inesperado interrumpió el momento. Un recordatorio sobre una antigua obligación laboral que amenazaba con arruinar sus planes de la semana. Ahora, la tensión volvía a acumularse. Clara sabía que este episodio podría marcar el rumbo de su sueño profesional y del equilibrio familiar que tanto deseaba. Con el corazón acelerado y la mente en llamas, se preguntó, ¿podría realmente mantener el equilibrio que buscaba o las viejas dinámicas la arrastrarían hacia atrás una vez más? La luz del amanecer se filtraba suavemente por la ventana, trayendo consigo un nuevo día que prometía la oportunidad de hacer cambios significativos. Clara se sentó en la mesa del desayuno, reflexionando sobre lo que había pasado en las últimas semanas. Había logrado conseguir el trabajo de sus sueños, un logro significativo que marcaba un hito en su carrera. Pero aún más importante, había empezado a construir un puente hacia una nueva relación con Valentina. La tormenta emocional que había nublado su hogar estaba comenzando a disiparse. Con cada conversación sincera, ambas habían ido reconociendo la importancia de la comunicación. Clara estaba ultimando los detalles de su nuevo empleo, pero aún tenía una tarea crucial: demostrarle a Valentina que su éxito no significaba abandonarla, sino que podría ser una fuente de inspiración y crecimiento para ambas. Esa mañana, cuando Valentina entró a la cocina, su expresión era diferente. Ya no había frustración ni resentimiento, sino curiosidad e interés. Clara sintió que el ambiente estaba preparado para un diálogo abierto. «Valentina, quiero que hablemos de cómo puedo combinar mi nuevo trabajo con nuestras rutinas diarias.
Sé que hemos tenido desacuerdos, pero hoy quiero que podamos planear juntas, dijo Clara, mientras servía el café. Valentina la miró con expectativa. ¿En serio quieres hacerlo? No quiero que nunca más me sienta sola en esta casa. Quiero saber que estarás aquí para mí, incluso cuando estés trabajando, respondió, con una vulnerabilidad que tocó el corazón de Clara. Vas a tener un lugar importante en esto. Seremos un equipo, aseguró Clara, sintiendo cómo su propia determinación comenzó a fortalecer su voz. Te prometo que este trabajo es una extensión de lo que quiero construir por ambas. Cada semana podremos sentarnos y hacer un calendario juntas, así podremos equilibrar nuestros tiempos. Mientras ambas hablaban, Clara se dio cuenta de que su visión de ser madre y profesional ya no estaban en conflicto. Había aprendido a poner en práctica lo que había prometido, a tomar decisiones conscientes que no solo beneficiaran a su carrera, sino también a la relación que tanto valoraba con su hija. Con el nuevo acuerdo establecido, Clara comenzó a implementar las nuevas rutinas. Los fines de semana serían dedicados a Valentina, mientras que las tardes de lunes a jueves heredarían la estructura necesaria para el trabajo. En medio de sus responsabilidades, comenzó a encontrar un ritmo armónico que le permitía disfrutar de sus logros profesionales, sin apartarse de la vida familiar. Los meses pasaron y poco a poco la dinámica familiar fue evolucionando. Clara y Valentina comenzaron a asistir a eventos y actividades juntas que fomentaban su conexión, desde talleres de arte hasta excursiones al aire libre. Cada pequeño momento de calidad se convirtió en la base sobre la que estaban construyendo una nueva relación. Finalmente, el día que Clara había estado esperando llegó: la primera evaluación de desempeño en su nuevo trabajo. Nerviosa, se presentó ante su jefe, lista para escuchar comentarios y sugerencias. Sin embargo, el reconocimiento que recibió superó sus expectativas. Clara, tu capacidad para conectar con tus compañeros y generar ideas innovadoras es impresionante. Hemos notado un impacto real en el equipo, le dijo su supervisor con una sonrisa. Lo que había imaginado como un momento de tensión pronto se convirtió en un motivo de celebración. Al regresar a casa, Clara encontró a Valentina esperando ansiosamente. ¿Cómo te fue, mamá? Necesito saber, preguntó, sus ojos brillantes de curiosidad. Clara, atenta a la energía de su hija, sonrió y compartió los halagos que había recibido. Valentina, gané reconocimiento en el trabajo por mi innovación y mi capacidad de trabajo en equipo. Todo lo que hemos estado trabajando juntas está dando sus frutos, admitió, sintiendo que cada palabra fortalecía su relación. Tanto Clara como Valentina estaban creciendo. Los retos no habían desaparecido, pero su nueva dinámica les ofrecía un camino claro hacia una relación más fuerte, construida sobre el respeto y la comunicación. Clara había aprendido que era posible ser madre y realizadora profesional, y Valentina había comprendido que el crecimiento personal de su madre podía reflejarse también en sus propias aspiraciones. Un día, mientras trabajaban juntas en un proyecto escolar de Valentina, la joven se volvió hacia su madre y dijo: «Sabes, nunca había estado tan orgullosa de ti, mamá. Tu lucha por encontrarte a ti misma me ha mostrado que puedo luchar por mis sueños también». Clara, sintiendo una inmensa satisfacción en su corazón, se dio cuenta de que no solo había logrado establecer un equilibrio entre su carrera y la maternidad, sino que había contribuido a empoderar a su hija. A partir de ese momento, la lluvia que había caído sobre su hogar se había transformado en un sol brillante, un símbolo de transformación y crecimiento. Con esta conexión renovada y un horizonte lleno de posibilidades, Clara sabía que el viaje apenas comenzaba. Había alcanzado un punto de inflexión en su vida. La claridad de su nueva vida se iluminó al reencontrar su identidad, y con ello, el amor profundo y auténtico por su hija floreció con fuerza. El futuro no era solo un sueño ahora, era una construcción conjunta, repleta de esperanzas y un diseño que ambas serían capaces de llevar adelante juntas. A cada paso, Clara reafirmaba su papel como madre y profesional, y Valentina se embebía de ese ejemplo. Ahora tenían la oportunidad de redefinir su historia hacia un camino de amor, comprensión y éxito.
Ambos reconocieron que el sacrificio nunca se había tratado de renunciar a uno por el otro, sino de encontrar un significado más profundo entre ambas. Hoy, más que nunca, Clara está decidida a seguir adelante, inspirándose en lo que ha construido, mostrándole a Valentina que los sueños son para alcanzarlos y que siempre hay espacio para amarse. Mientras miraba al futuro, un nuevo propósito brilló en su corazón, una promesa de lograr el éxito sin perder de vista lo que realmente importa. Ahora había una verdad indiscutible: el amor entre madre e hija es el verdadero motor del éxito. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Sientan la urgencia y necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. El cambio está en sus manos.